Listo. Ok. Bueno, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6. Vamos a hablar sobre Cemex, la empresa de cementos mexicanos. Y somos Julio César y yo, Lorena Aguirre. Primero que nada vamos a hablar de lo de qué es Cemex. Cemex es una empresa mexicana dedicada a los materiales de construcción como hormigón o de cemento. Fue fundada en 1906 y desde entonces pues se ha expandido mundialmente, al punto de llegar a países como Austria, Hungría, Montenegro o Serbia. Por lo tanto, podríamos decir que Cemex es una de las mayores empresas en el sector de la construcción y que cuenta con más de 100 años de recorrido y tiene más de 40,000 empleados. Sigue creciendo y aumentando sus vías de negocio. Vamos a hablarles de lo que es el mercado. El mercado de valores es el espacio en el que las empresas o gobiernos colocan instrumentos de deuda o capital con el fin de financiarse de forma segura, rentable y de cualquier plazo. Posteriormente, estos instrumentos se intercambian entre más inversionistas con el fin de continuar gestionando su valor. Bueno, Cemex cotiza en dos bolsas, una en la Bolsa Mexicana de Valores y la de Nueva York. También entró el año pasado a la de Bolsa de Filipinas. Y pues Julio les va a platicar un poquito más. Gracias, Lorena. Como decía Lorena hace un momento, Cemex cotiza en las dos bolsas, la mexicana y la de valores. El día de hoy, si vemos en la parte superior derecha, en la Bolsa Mexicana de Nueva York, su acción vale $4.36 y en la Bolsa Mexicana $8.55. Vemos un print de pantalla precisamente de cómo se está moviendo los precios y los indicadores, sobre todo importantes, que nos pudieran dar un poquito para analizar la empresa Cemex. Adelante. Aquí tenemos y vamos a analizar lo que es la beta. Recordemos que la beta nos está diciendo que es una empresa, el riesgo que la empresa puede tener y el valor superior a 1 nos dice que hay un riesgo volátil o alto, incluso puede ser más riesgoso que el mercado o es más riesgoso que el mercado. El siguiente punto, que es la relación precio-utilidad, hablamos de un valor de 20.54. Un coeficiente superior a 20 es bueno. Esto quiere decir que hay en el mercado apetito por comprar estas acciones, incluso aun cuando las acciones parecieran estar sobrevaloradas. El siguiente indicador es de los dividendos. Recordemos que los dividendos se entregan a los accionistas cuando hay ganancias, ¿verdad? En este caso, Cemex dejó de entregar dividendos a partir de junio del 2019, junio y diciembre del 2019. Hoy en día no entrega dividendos. Pudiera ser, o creemos que es derivado a que invierte mucho en desarrollo e innovación. Y el último indicador, que es la ganancia por acción, anda alrededor de 0.36, un valor bajo, es muy poca ganancia. Entonces volvemos a lo mismo, ¿no? Invierte o reinvierte mucho en proyectos a lo largo de todo el mundo. Como decía Lorena, está en todo el mundo. En esta diapositiva del lado izquierdo vemos la tabla, precisamente lo que les hablaba yo de los dividendos, y vemos que en junio del 2019 y diciembre del 2019 fue el último dividendos que entregó, pero aún así es poco por cada dividendo que entregan, ¿no? Del lado derecho vemos el comportamiento de las acciones a lo largo de varios años y observamos un comportamiento cíclico, sube, baja a lo largo de ciertos periodos, ciertos momentos de los años. Entonces los analistas aquí recomiendan invertir y comprar acciones, pero a corto plazo. Asegurar comprar en los momentos donde los precios son bajos y vender rápido o estar pendientes para cuando se venga esa alza de los precios, venderlas. Es lo que los analistas han recomendado. Adelante. A continuación vamos a hablar de algunas razones financieras, analizando el caso concreto de Cemex y con los datos obtenidos precisamente de la plataforma que nos compartía la doctora, Yahoo Finanzas. Son 4 razones: la razón de endeudamiento, la estructura de capital, razón de apalancamiento
y la razón de liquidez. Adelante. Bueno, la razón de endeudamiento. La razón de endeudamiento es un indicador que mide el desenvolvimiento en que una empresa utiliza la deuda para financiar sus operaciones. Esta razón nos indica la participación de terceras personas en la empresa y muestra el grado de riesgo que tiene la empresa. Una razón alta indica que los acreedores son dueños en una forma importante o significativa de la empresa. Una razón baja indica que son es pequeña su propiedad y que pudiera darles certeza a ellos de que les van a pagar. Como podemos observar aquí en los datos, en los resultados de la razón de Cemex, vemos que a lo largo de los años se ha mantenido con una razón de promedio de 63-64%, que es una razón baja y que podríamos decir que es un valor sano o es un valor aceptable. Recordemos lo que nos decía la doctora en clase, que un endeudamiento arriba del 80%, pues es muy riesgoso y puede ser dañino para los inversionistas, ¿no? Adversos a los riesgos. Adelante. Recordemos que para financiar sus operaciones las empresas necesitan recursos que son los activos y estos los pueden obtener a través de diferentes métodos de financiamiento, ya sea propio o a través de aportes de capital de terceros. La relación entre el capital y deuda de una entidad es muy importante debido a que cada fuente de financiamiento tiene un costo que termina afectando la rentabilidad, entonces es importante conocer esa estructura del capital. La estructura de capital muestra la forma en que la empresa financia sus inversiones. Es una combinación entre los recursos propios, como decíamos, y los recursos ajenos o la deuda. Al realizar la razón para obtener la estructura del capital de CEMEX, obtenemos un valor menor a la unidad en el último año y en los 3 previos años valores ligeramente arriba de la unidad. Eh, Esto es bueno, es malo. Digamos que pareciera sano las finanzas y si lo juntamos con la anterior razón, pero al final, para determinar si es sano o no, tendríamos que tener más elementos todavía. Adelante. La siguiente razón es la razón del apalancamiento. ¿Y qué significa apalancar? Pues consiste en utilizar algún mecanismo a través de la empresa como deuda para aumentar la cantidad de dinero que podemos o que puede tener ella para destinar a una inversión. Al calcular esta razón de la empresa en cuestión, podemos observar que el resultado es mayor a 1, lo que nos indicaría que se tiene un importante apalancamiento que les permite financiar sus inversiones. Volvemos a lo mismo. ¿Es bueno o malo? Pues va a determinar de otros valores, pero por ejemplo, un valor menor que 1 indicaría que recurrir al endeudamiento disminuye el rendimiento de la inversión. Y recordemos que un inversionista lo que necesita es maximizar sus ganancias, ¿verdad? Entonces, la deuda es una forma de asegurar al inversionista esas ganancias. Ahora bien, una razón muy alta nos indicaría que la empresa se pudiera encontrar en serios problemas, siendo solo justificable que tenga esta razón alta, como lo vemos aquí que Cemex pareciera es una razón muy alta, si tiene suficientes ingresos para afrontar la carga financiera, que es el capital más intereses. Entonces creemos que sí los tiene Cemex, ¿no? De acuerdo a cómo está formada su estructura y que es una empresa transnacional. Adelante. Esta última razón, que es la razón de liquidez, se refiere a la disponibilidad de fondos suficientes para satisfacer los compromisos financieros de la empresa a su vencimiento. Lo anterior está asociado a la facilidad con que un activo es convertible en efectivo de forma rápida, pues para cumplir o afrontar los compromisos de corto plazo. Como observamos, Cemex es una empresa que maneja poca liquidez y esto pudiera ser probablemente porque su capital lo invierte en proyectos y recurre a deuda para asumir estos compromisos a corto plazo. El problema de tener poca liquidez es cuando se enfrenta a crisis como la pasada del COVID, que aún todavía no terminamos de salir, ¿verdad? Y que afectó a nivel mundial, pudiera ser un riesgo alto, ¿no? Al no tener suficiente liquidez para afrontar los compromisos. Adelante. Bueno, como conclusión, como lo hemos dicho, dependiendo y cada razón que se analizó, tan perjudicial es endeudarse como no hacerlo. Pero el inversionista hoy en día recordemos que él busca maximizar o la empresa debe maximizar las ganancias. El financiero de la empresa debe maximizar las ganancias para los accionistas. Entonces, el accionista hoy en día
el que una empresa no tenga deuda pudiera ser no atractivo. Entonces, ellos buscan que tenga deuda, obviamente que sea una deuda que sea bien manejable, ¿no? Entonces, la frase es tan perjudicial es endeudarse como no hacerlo, pues el pasivo es una herramienta muy importante para el crecimiento y desarrollo de cualquier entidad. Sería nuestra participación. Espero y no hayan quedado dudas. Si las hay, maestra, por favor, no las dice. Adelante, Lorenzo.